Muy buenos días. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del regreso de Cristo. Estábamos estudiando qué sucederá cuando Cristo regrese, específicamente con los que no son de Cristo, ¿verdad? Eso lo empezamos la semana pasada. Dijimos que cuando Jesús regrese, su segunda venida, Él cumplirá las profecías del siervo triunfante que están pendientes. Esto implica que vendrá a hacer justicia, vendrá a destruir al malvado. En su primer venida, Jesús vino a servir, no a ser servido, pero en la segunda venida viene como rey. En su primer venida logró la salvación de todos aquellos que el Padre le había dado, de todos aquellos destinados a salvación. En la segunda venida viene a destruir a todos los que no son de Él, todos los que se oponen a Él. Regreso de Cristo, dice la Escritura, será el día de la ira de Dios sobre los moradores de la tierra. El anticristo y los ejércitos de la tierra pelearán contra Jesús porque pretenden impedir que tome el reino, aborrecen a Jesús. Y cuando Jesús venga, Él mismo acabará con todos ellos. En eso consiste, dijimos, el Evangelio, anunciar la buena noticia. La buena noticia es que puedes ser librado del día de la ira venidera, si es que estás vivo. Si no, el juicio del gran trono blanco, que es lo que vamos a empezar a estudiar el día de hoy. Esa es la buena noticia, que eres pecador, mereces la condenación, pero si te humillas ante Cristo, si te arrepientes de tus pecados, si le sigues, podrás ser perdonado, declarado justo. Vimos también, lo último que vimos es que la bestia y el falso profeta serán echados al lago de fuego. La bestia es el anticristo y Jesús instala su reino en la tierra e inicia lo que se le conoce como el reino milenial. Hasta ahí nos quedamos y a partir de ahí vamos a continuar. La semana pasada nos hicimos la pregunta, en el juicio del gran trono blanco todos los que no son de Cristo van a ser echados al lago de fuego. Ok, y luego se describe que los cristianos, los que son de Dios, disfrutarán la eternidad con Dios. No habrá más llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de los que son de Él. Y surge la pregunta muy común entre aquellos que no son creyentes, pero que se han tomado el tiempo de leer esto, porque Apocalipsis sí lo leen, ¿verdad? Les llama mucho la atención qué va a pasar al final y empiezan a sacar sus interpretaciones. Es un libro complicado. Necesitas entender muchísimas cosas del resto de la Biblia para poder aproximarte a hacer un modelo consistente de lo que está pasando. Ahora imagínate un incrédulo, empieza a leer nada más Apocalipsis, pues sus conclusiones van a estar muy desviadas de lo que debería de ser. Entonces, cuando leen esa parte, dicen, a ver, yo voy a estar, sí, suponiendo, dicen ellos, que yo me salvo, yo sé que mi familia está en el lago de fuego, ellos van a estar sufriendo por los siglos de los siglos, pero al mismo tiempo yo voy a estar contento. ¿Cómo puedo estar contento si mis amigos, mis familiares están en el lago de fuego? Y muchos cristianos no saben cómo responder a esta pregunta. De hecho, a muchos les hacen esta pregunta, a muchos cristianos, y es la primera vez que se hacen esa pregunta. Y, como digo, a veces te pescan en curva, ¿verdad? No sabes qué responder, ni siquiera lo habías pensado tú. Ahora, ¿qué respuesta podemos dar? Bueno, el objetivo del día de hoy es entender qué va a suceder en el juicio del gran trono blanco y cómo podemos dar respuesta a esa pregunta que pone en conflicto a muchos cristianos y que muchos incrédulos lo usan para tratar de demostrar que el concepto de Dios y el concepto de el reino de los cielos en la tierra no tiene sentido. Entonces, para empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos muchas gracias por este día, gracias por tus bendiciones, gracias por tu paciencia, gracias porque nos haces perseverar. Si no fuera por ti, ninguno de nosotros estaríamos aquí, Señor. Te pedimos que nos guíes en tu palabra, que tu Espíritu Santo nos permita entender y nos enseñe a convertir este conocimiento en sabiduría al momento de aplicarlo. Enséñanos, Padre, para que podamos enseñar a otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, empecemos con la descripción en Apocalipsis 20, 4 al 6, de este periodo de reinado. Dice, entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar.
Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Ahora, como no es el tema, estamos enfocándonos en las obras de Cristo y estamos llegando hasta el juicio del gran trono blanco porque es Jesús quien va a juzgar, por esa razón no vamos a profundizar en el reino milenial, pero quiero que al menos brevemente veamos las tres posturas principales entre los cristianos, las tres formas más comunes, dos de ellas las que tienen más tiempo en la historia de ser sostenidas dentro del cristianismo. La primera de ellas que quiero mencionar es lo que se le llama premilenialismo. Premilenialismo. Esta postura concluye que la segunda venida de Cristo ocurrirá antes de su reinado milenial y el reino milenial es literalmente un periodo de 1000 años en el futuro, donde Cristo personalmente reinará sobre la tierra. Esa es la postura premilenial. Cristo viene antes de que empiece el reino de 1000 años, literalmente 1000 años, y no ha sucedido, sino que es un evento en el futuro. En esta postura, al momento de interpretar Apocalipsis y el reino milenial, esta postura se diferencia entre Israel y la iglesia y se interpreta de forma literal. Ahora, quiero aclarar que cuando hablamos de interpretación literal, no es que todo lo que dice te lo crees, ¿verdad? Como cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O cuando Jesús dijo, yo soy la puerta. Si tú interpretas literalmente, no significa que te imaginas a Jesús como una puerta y como un camino. Por supuesto que no, eso sería absurdo, ¿verdad? Cuando decimos interpretación literal, es que tomamos el sentido sencillo de lo que dice la Escritura, sobre todo en cuestión de profecía. Por ejemplo, cuando se profetizó que el Mesías nacería de una virgen, o que el Mesías moriría y resucitaría, esas profecías pudieron ser tomadas simbólicamente. Y si las hubieses tomado simbólicamente, nunca hubieras concluido que Jesús efectivamente nacería de una muchacha virgen y que literalmente moriría y que literalmente resucitaría. Me parece que la mejor y más bien creo yo la única forma de tratar de conseguir certeza a la hora de interpretar las profecías es partiendo del sentido natural del texto, conociendo el contexto histórico y cultural en el que se encontraba, ¿verdad? Poniéndonos en el lugar de los lectores, que hubiesen comprendido los lectores en aquel entonces. Entonces, partiendo de esta postura premilenialismo, repito, Cristo viene y luego empieza el reino de 1000 años literales. Es un evento que va a suceder en el futuro. Segunda postura, el postmilenialismo. Ellos consideran que la segunda venida de Cristo ocurrirá hasta el fin de los 1000 años. El premilenialismo es Cristo viene y luego 1000 años. El postmilenialismo es 1000 años y luego Cristo viene. Ellos consideran que el reino milenial es un periodo de tiempo en el que la iglesia va a tomar el control del mundo. Prácticamente el mundo se va a cristianizar casi en su totalidad. Y entonces al final de ese periodo, cuando Jesús venga, ya va a haber bien poquitos malos. ¿Me explico? Por eso, recuerdo que hace unos 10, 15 años, en los círculos cristianos en los que yo me movía, se escuchaba mucho esto. Hay que impactar a la sociedad, hay que buscar puestos en el gobierno, hay que involucrarnos en la política, hay que empezar a tomar todas las esferas de autoridad de nuestra ciudad o de nuestro estado, del país, para lograr que sea implementada la ley de Cristo y así lograr que Cristo venga. Esa es la postura postmilenial, la idea de que es tarea de la iglesia traer la paz, traer la justicia, convertir a la mayor cantidad de personas en el mundo. Y entonces vendrá Cristo. Su interpretación no es literal, ellos utilizan muchísimos simbolismos.
Y consideran que cuando hablamos que Cristo reina 1000 años, ellos dicen, no, literalmente Cristo no está aquí. Cristo, por medio de la iglesia, gobierna durante 1000 años. Esa es la postura postmilenialista. Y por último, la postura amilenialista asegura que el periodo de 1000 años y el reino milenial es simbólico. Asegura que ya estamos viviendo en el reino milenial. Esta postura considera que el reino milenial empezó cuando Cristo vino por primera vez y terminará cuando Cristo venga por segunda vez. Ellos consideran que Satanás está atado, como lo leímos brevemente, ¿verdad? Satanás está atado, pero eso es simbólico porque aún puede desempeñar muchas de sus funciones, pero consideran que estar atado es que limita ciertas cosas en Satanás, como engañar a las naciones, como lo hacía antes de que Cristo viniera. Su interpretación también es no literal. De hecho, cuando tú empieces a leer material de ellos, lo primero que dicen, Apocalipsis es todo un libro simbólico. Y entonces establecen sus propios criterios y bases de lo que los símbolos representan y llegan a conclusiones, ¿verdad? Entonces, la postura premilenial y postmilenial dicen, el milenio es literal y va a ser en el futuro. Premilenialismo, Cristo viene y personalmente reina 1000 años. Postmilenialismo, Cristo viene al final de los 1000 años porque lo que va a reinar o quien va a reinar es la iglesia. Amilenialismo, todo es simbólico. Ya estamos en el milenio. Los 1000 años es un periodo de tiempo simbólico indefinido que, según he leído, representa la totalidad de tiempo que Dios le plazca para que Él regrese. Ahora creo que podrán deducir, yo sostengo la postura premilenialista. Como lo comento, para mí, cuando lees profecías, no puedes partir de simbolismos si el texto permite una interpretación literal, ¿verdad? Haciendo uso del lenguaje natural y sencillo como lo lees, de otra manera jamás hubieras interpretado que Jesús nacería de una virgen, que moriría y resucitaría como lo afirman las profecías. Pero respeto las posturas. Respeto la postura milenialista, es con la que partieron los reformadores, y entiendo que si tú tomas el mismo punto de partida de ellos, llegarías a las mismas conclusiones. Me parece que es un sistema coherente, pero mi problema es el punto de partida, ¿verdad? Todo es simbólico. Con respecto al postmilenialismo, ese sistema considero que tiene serios problemas a la hora de explicar la escritura, que los simbolismos que usa a veces son muy forzados, pero igualmente la respeto. Aquí el punto es que estas posturas no deben generar división en la iglesia. Tú deberías profundizar por tu cuenta, leer material y llegar a una conclusión. Todos los sistemas, estos tres y cualquier otro, tienen áreas que son difíciles de explicar partiendo de esa postura. Ninguna de las tres posturas que mencioné explica a la perfección todo lo que dice Apocalipsis, por eso debemos tener humildad. Lo importante es que tú analices las tres posturas, mínimo estas tres que son las principales, consideres qué tanto se apega a la escritura, qué tanto explica lo que dice Apocalipsis, y la que te parezca más consistente, esa tómala. Si con el tiempo cambias de opinión, no hay problema. ¿Ok? Al fin de cuentas, todos los hijos de Dios nos vamos a dar cuenta cuál era la interpretación correcta. Y cuando llegue ese día, les voy a decir, les dije. No se crean. Nos daremos cuenta, ¿verdad? No es un asunto que genere ni deba generar división en la iglesia. Ahora, dejando eso claro con respecto al milenio, para que si ustedes quieren profundizar lo hagan, en ese periodo de 1000 años, el apóstol Juan registra en Apocalipsis que Satanás será atado. Apocalipsis 20, versículo 1 al 3. Dice, vi además un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo. Luego, versículos 7 y 8. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de las arenas del mar. Ahora,
Tan pronto como salga de su prisión, Satanás hará de nuevo lo que hizo en Edén. Va a persuadir a los humanos de que no necesitan a Dios y que pueden tener su propia forma de gobierno. Fue lo que Satán hizo con Adán y Eva, ¿verdad? Con que Dios dijo que no puedes hacer esto. Y le dice, no, lo que pasa es que Él no quiere que ustedes sean como Él. Pero si comes de eso, vas a ser como Él. Es decir, no tienes por qué estar sujeto a la ley de Dios. Tú defines qué es bueno y qué es malo. Tú te independizas de Dios. Haces lo que tú quieras, no lo que Dios quiera. Entonces, por supuesto que en este periodo del reino milenial tiene que haber personas que son no regeneradas, ¿verdad? Para que puedan ser engañadas, porque ya estudiamos la glorificación y el cuerpo glorificado no puede pecar. Perdimos la capacidad de pecar, pero estos que se van a aliar a Satanás pecan y van a ser engañados, tal como Adán y Eva fueron engañados, pero eso no los hace víctimas. Son engañados en cuanto a la manera en que perciben a Dios, pero voluntariamente se rebelan contra Dios. Dice Apocalipsis 20, 9 al 10. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que él ama. Van a tratar de pelear de nuevo. Satanás tratará de tomar de nuevo el reino en la tierra. Dice, pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Fíjate bien este detalle. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Quién es? El dragón, que es Satanás, la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta. Esto contradice la típica cultural idea de que en el infierno, en el lugar de castigo eterno, Satanás es el jefe y junto con sus demonios torturan a los que caen ahí. Lo ves en caricaturas, lo ves en películas, lo ves en comedias. Es más, hasta la gente dice, no, mira, en el reino en el reino de Dios son puras restricciones. Acá con Satanás, haz lo que tú quieras. Yo no quiero ir al cielo. Es más, todos los que se dicen que son así cristianos son unos hipócritas. Yo no quiero un lugar donde está lleno de hipócritas, yo quiero ir donde está el ambiente, donde va a estar la fiesta. Y voy a poder tomar y voy a poder hacer todo lo que yo quiera sin restricción, porque eso es lo que le gusta al diablo. Y yo voy a estar haciendo lo que le gusta al diablo, así que no voy a tener problema con él. Es una de las mentiras más conocidas. Y lo triste es que muchos cristianos piensan igual. Dicen, a veces se pueden dudar, pero ¿no vamos a estar más a gusto en la fiesta? ¿Qué vas a estar haciendo en el cielo? ¿Cantando? ¿Con arpas? Bueno, cuando se preguntan eso, dice, bueno, revela lo poco que conoces de la Escritura. Pero dice, allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Satanás, el anticristo, el falso profeta, todos los demonios, y ahorita vamos a ver más adelante todos los que son de él. Todos van a ser atormentados. ¿Quién los va a atormentar? Si no es Satanás y los demonios los que atormentan a los que están allí, como tristemente todavía andan en internet videos de supuestas profetas, profetizas, supuestos hombres o mujeres de Dios que tienen visiones de lo que va a suceder y se imaginan que en el infierno hay gente, los demonios están torturando a las personas, etcétera, etcétera, carece de todo fundamento bíblico. No, ellos van a ser atormentados, Satanás y los que son de él. Entonces, ¿quién los va a atormentar? ¿Qué es lo que provoca ese tormento? Dios, por su justicia. Entonces, Satanás es liberado, convence a las naciones, porque hay un esquema de gobierno. Cristo y los que son de él gobiernan sobre las naciones. Satanás es liberado e engaña a las naciones se ponen de acuerdo para atacar el campamento de los santos. Y entonces Dios los destruye en un instante. No hay guerra, no hay nadie peleando, cae fuego del cielo y los acaba a todos. Satanás echado al lago de fuego. ¿Cuántas personas, cuántos seres hay hasta este punto en el lago de fuego? 4.
Perdón, tres. Satanás, la bestia y el falso maestro. ¿Quiénes lo estrenaron? El anticristo, que es la bestia, y el falso profeta. Entonces están el anticristo y el falso profeta, y de repente les cae Satanás. Ya era hora, ¿verdad? Bueno, parece que andaba moviendo aquí todo el asunto. Cae ahí, pero no se van a quedar solos mucho tiempo. Apocalipsis 20:11. Luego vio un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Ok, un trono blanco, gran trono blanco y alguien que está sentado en él. ¿Quién está sentado en él? Juan 5, 22 al 24. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, ¿quién va a estar juzgando en el juicio del gran trono blanco? Jesús. Jesús es el juez. Versículo 12. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Ahora aquí surge una pregunta, ¿cómo que grandes y pequeños? ¿Habrán niños? No es la conclusión partiendo del texto. Si tú partes de quiénes son los muertos grandes y pequeños, habla de la jerarquía o el poder que tuvieron mientras vivieron en la tierra, ¿verdad? Está hablando de los poderosos y de los comunes, sin distinción. Oye, pero yo fui presidente de tal país, vas al mismo juicio, como todos los demás. No hay preferencias, no hay lugares VIP. Todo lo que hayan logrado en el mundo no sirve para nada en ese lugar. Nada te puedes llevar. Entonces todos los hombres comparecerán en el juicio del gran trono blanco, todos aquellos que no son de Cristo, en igualdad de circunstancias, ¿verdad? Dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ok. Se abren libros, son juzgados todos según sus obras, pero también dice que el libro de la vida fue abierto, ¿verdad? Pero más adelante vamos a ver que dice que todo el que no estaba en el libro de la vida es echado al lago de fuego. Entonces, si abren los libros, son juzgados según las obras que están registradas en esos libros. De manera que es un juicio basado en un registro de evidencias. Hiciste esto y esto en toda tu vida. Y vas a dar cuentas por qué. ¿Y el libro de la vida para qué lo abren? Para que conste que no está registrado ahí. ¿Me explico? Dios no comete errores. Cuando Dios ordena para salvación, Él no se equivoca. Entonces, el libro de la vida contiene a todos aquellos que fueron elegidos para salvación. En el juicio del gran trono blanco, todos los que comparecen en ese juicio no están en el libro de la vida. Si hubiesen estado en el libro de la vida, hubieran resucitado antes. ¿Verdad? Ninguno de los acusados está en el libro de la vida y ninguno de ellos podrá reclamar o tratar de justificarte diciendo es que a mí nunca me enseñaron. Quizás alguno, espero que no, pero quizás alguno va a decir, a mí Hernán nunca me enseñó eso. Así que yo creo que Hernán es responsable. Bueno, ¿qué pasaría con aquellos que nunca supieron de la Biblia? ¿Qué pasaría con aquellos que murieron antes de que existiera la Biblia? ¿Qué pasará con aquellos, por ejemplo, que murieron en el diluvio? Porque ahí van a estar. ¿Bajo qué criterio van a ser juzgados? ¿Crees que alguno va a poder decir, sí, pero no se vale? A mí nunca me dijeron nada. Imagínate un azteca, que él vivía feliz cortando cabezas en los sacrificios y sacando corazones. Está en el juicio del gran trono blanco y dice, ¿qué? ¿Y Quetzalcóatl? Hombre, ¿cuál Quetzalcóatl? Andabas perdidísimo. Tlaloc, nada, no hay nadie que tú conozcas. Está el Señor, el único Dios verdadero, y vas a ser juzgado según tus obras.
iba a decir, y a mí nadie me dijo, Señor, ¿por qué no nos mandaste a alguien a Teotihuacán? ¿Por qué no nos mandaste un misionero? Yo no sabía, si hubiera sabido, no hubiera hecho lo que hice. ¿Qué crees que pasaría? ¿Crees que Jesús va a decir, ah, caray, buen punto? No. La Biblia nos da la información, tenemos lo que en teología se llama la revelación natural. Fíjate, Romanos 1, 18 al 23. Porque la ira de Dios es revelada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Luego vamos a, Romanos 2, 14 al 16. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué es lo que dice aquí? Número 1, cualquiera, examinando la naturaleza, puede llegar a la conclusión, esos efectos especiales que son, puede llegar a la conclusión, o espérate al final, a la parte más matona, cualquiera, analizando la creación, viendo los cielos. Nosotros vemos el cielo en la noche y no ves más que unas cuantas estrellitas, si la contaminación te permite, ¿verdad? Y aunque digamos el cielo está despejado, volteas al cielo y casi no ves estrellas. Y tristemente a muchos los lleva a concluir que casi no hay estrellas. Yo me refiero a la contaminación en cuanto a la luz y también, ¿verdad?, la que generan las demás cosas, pero en cuanto a la luz, hay demasiada luz en la ciudad. Tú volteas arriba y te resulta imposible ver la magnificencia de los cielos. Pero si te vas a un lugar suficientemente apartado de la luz de la ciudad, puedes incluso contemplar la Vía Láctea. Y es asombroso, asombroso. Simplemente una noche ver el cielo despejado y ver la profundidad del universo te debe llevar a concluir que tiene que haber alguien detrás de todo eso. Cualquier cosa que analices en la naturaleza te lleva a entender la complejidad de lo que está ahí y te lleva a la conclusión, tiene que haber un creador, tiene que haber una mente detrás de todo esto. Así que el argumento que usa Pablo es, por medio de la naturaleza, tú puedes saber que hay un Dios, pero decides negar ese conocimiento. Y en lugar de buscar qué hay de ese Dios, quién es ese Dios, porque la revelación natural está limitada. Puedes concluir que hay un Dios, pero no sabes nada de ese Dios, excepto que tiene una enorme inteligencia, un enorme poder, por lo que ves en la naturaleza. Pero no hay nada en la revelación natural que te hable sobre el carácter de Dios. Entonces, un hombre partiendo de la naturaleza, de lo que ha sido creado, puede llegar a concluir que debe haber un Dios. Y de hecho, si te fijas, todas las culturas antiguas eran politeístas. Llegaron a la conclusión de que había seres divinos. Eso es lo que afirma la Escritura. Todos llegan a esa conclusión. La civilización, el periodo de más ignorancia y necedad es el nuestro. Entonces, si tienes la naturaleza, concluyes que hay un Dios. Y luego en Romanos 2 dice, aparte tienes la conciencia. Dios ha puesto las leyes básicas en la mente de los hombres, de manera que saben que están haciendo mal porque su conciencia los acusa. Así que si una persona, imagínate, que vivió en Teotihuacán, en pleno esplendor de esa ciudad, llega ante el juicio del gran trono blanco y no se encuentra ni a Tlaloc, ni a Quetzalcóatl, ni Huitzilopochtli, y dice, no sé qué está pasando. No te preocupes, aquí está escrito todo lo que hiciste y tu juicio va a ser justo. Vas a ser juzgado según lo que hiciste
consciente de que estaba mal porque tu conciencia te acusaba. ¿Se entiende? Entonces, oye, a mí nunca me hablaron de Jesús. Eso no importa. Yo nunca leí la Biblia. No importa. Dios puso en todos los seres humanos la ley básica, una forma de distinguir estoy bien o estoy mal, según el estándar divino. De manera que todos los hombres han pecado con conciencia, porque su conciencia les acusaba y aún así lo hicieron. Entonces, en el juicio del gran trono blanco, nadie podrá presentar excusa alguna. El juicio será justo. Por supuesto que dice la Biblia que mientras más sabes, más se te demanda. Y que es más grave sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo que siendo ignorante de eso, cometiendo pecado. No significa que te justifica, pero es más grave que sepas hacer lo bueno y no lo hagas. Así que sí, no va a ser juzgado igual un personaje de la antigua Tenochtitlán contra alguien que estuvo cerca de la ley de Moisés, por ejemplo. Algún prosélito, algún ciudadano de Egipto cuando fueron las plagas. Si alguno de los egipcios que presenció en carne propia el poder de Dios por medio de las plagas se endurece y permanece en su necedad negando al Señor, va a ser más duro el juicio contra él, porque tuvo mayor evidencia. ¿Me explico? Ahora, Apocalipsis 20:13, el mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. El mar, la muerte y el infierno, dice la Reina Valera 60, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Porque hay distintos lugares. Primero, la forma más simple de entender está hablando de todos los muertos, ¿verdad? Ya sea que haya sido sepultado, ya sea que hayas perecido en el mar, que son las dos grandes regiones en las que la persona o su cuerpo podía terminar, ¿verdad? Cuando habla de la muerte, la palabra griega se refiere a la muerte física o la espiritual. Cuando habla del Hades, la palabra Hades significa lugar invisible. Eso es lo que significa en griego. Y hace referencia al lugar donde se van aquellos que mueren. En la mitología griega, incluso hay alguien que gobierna ese lugar, ¿verdad? Entonces dice, el Hades y la muerte sería el equivalente del Seol, que es la tumba, y el lugar donde están los que no son de Cristo, ¿verdad? El estado intermedio, los que no son de Cristo. El mar, todos los que murieron en el mar. La muerte, todos los que están en la tumba. Y el lugar donde están las almas de todos ellos. Hay una resurrección. Todos comparecen ante Jesús. Apocalipsis 20, 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, la muerte y el Hades son arrojados al lago de fuego. Ya no existe la muerte física, ¿verdad? Ya no volverá a haber una separación entre la parte espiritual y la parte material. Ni para los que son de Dios, ni para los que no son de Dios. Ese concepto de muerte deja de existir, ya no es posible. Pero la Escritura habla de una muerte segunda, ¿verdad? Esta es el lago de fuego. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? El lago de fuego. Habla de la parte, si la separación del cuerpo y el alma te llevan a la muerte natural, ¿verdad? La primer muerte, la analogía de la muerte segunda, dado que ya no hay separación del cuerpo y del alma, la analogía es que Dios es la vida. Y si te apartan de la vida, mueres. En eso consiste la segunda muerte, separación eterna de Dios. No vas a experimentar los atributos de Dios nunca más, excepto lo que corresponda a su justicia. De ahí viene el tormento de los que están en el lago de fuego. Hay distintas formas en las que los cristianos han tratado de interpretar qué sucederá en el lago de fuego. Porque algunos piensan, bueno, imagínate una persona que sí cometió muchos pecados, cayó al lago de fuego,
y lo van a castigar eternamente por 20 años que vivió. Dicen algunos, eso no suena justo. No puede ser que por 20 años de tu vida tengas que pagar toda la eternidad. Suena desproporcionado, ¿verdad? Y algunos tratan de responder, sí, bueno, es que pecar contra Dios de esa manera, después de todo lo que Dios hizo por los hombres, merece que infinitamente estés pagando. Otra postura es decir, bueno, es que si Dios es quien nos va a estar juzgando continuamente y por eso van a estar sufriendo, y tienes a personas ahí que carecen de toda relación con los atributos divinos de bien, por ejemplo, aquí aún quizás el ateo más famoso, Richard Dawkins, puede y es de hecho beneficiario de la bondad de Dios. Él le dice que Dios hace que el sol salga para buenos y malos, ¿verdad? Dawkins tiene una buena posición económica, ¿verdad? Goza de respeto, tiene fama, seguramente está casado, tiene hijos, nietos, ha disfrutado de muchas alegrías, al igual que muchos cristianos, pero ningún hombre merece nada bueno de parte de Dios, porque peca y la paga del pecado es la muerte. Pero Dios en su bondad no ha retirado por completo toda su bondad de los seres humanos, no importa qué tan malos sean. Pero en el lago de fuego eso terminará. Ponte a pensar, por más dura que sea la vida aquí, hay momentos de alegría, hay momentos de felicidad. Ahora imagínate que te quitan por completo eso. No hay amor, no hay compasión, no hay bondad. ¿Qué clase de vida vas a vivir? Y todos los que están privados de esos atributos son puestos en el mismo lugar. ¿Qué va a pasar entre ellos? Entonces, otra interpretación es que, como son personas que hacen el mal y continuamente lo van a estar haciendo, van a ser torturados para siempre en ese lugar porque nunca dejan de hacer el mal. ¿Me explico? Dios los va a juzgar y les va a dar su merecido por el mal que han cometido. Y pasa un poco de tiempo y siguen cometiendo maldades. Y van a ser otra vez castigados. Y van a ser otra vez castigados. Y así eternamente porque jamás dejarán de hacer el mal. Ahora, esta destrucción fue advertida por Jesús. Juan 5, 26 al 29. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Apocalipsis 20:10. Recordemos, el diablo, que los había engañado, será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La idea de una fiesta es absurda a la luz de la Escritura. Una fiesta en el infierno no tiene sentido. Fíjate lo que dice Judas 1, 12 y 13. Esos individuos son un peligro oculto. Sin ningún respeto convierten en parranda las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin agua llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Son violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son estrellas fugaces para quienes está reservada eternamente la más densa oscuridad. Ahora, fíjate bien, es el lago de fuego, pero ahí la más densa oscuridad. Y dicen algunos, eso es imposible, porque si es un lago de fuego, no hay oscuridad, ¿verdad? Cuando está muy oscuro y prendes un encendedor, no hay tanta oscuridad, se ve. Ahora, si es un lago de fuego, ¿podría haber oscuridad ahí? Dicen algunos, esto es incorrecto. No. Por eso dije desde el principio que cuando interpretamos de forma literal, tenemos límites, ¿verdad? Si el texto nos lleva a entender que el lago de fuego es un lugar de densa oscuridad, no podemos decir que es literal, porque eso es absurdo. La Biblia es clara en cuanto a las figuras de la luz, Dios, y de las tinieblas, el mal. La luz, el bien, la noche, el mal. Densa oscuridad, por eso está hablando de la privación de los atributos de Dios. No va a haber bondad ahí, no va a haber bien alguno ahí. ¿Cómo será un grupo de personas donde nadie es el bien? Casi siempre nos imaginamos a los malos, fíjate bien cómo los ponen en las películas, son bien malos, pero entre ellos son muy buenos.
¿Sí te has dado cuenta? Es el más malo y casi siempre tiene un secuaz, una mano derecha. Y son bien malos los dos, pero entre ellos son bien fieles, ¿verdad? Y leales y serviciales. Y dices, oye, ¿qué pasó? Si son malos, realmente malos, no habría lealtad entre ellos. Ni siquiera serían sujetos unos al otro, a menos que se le force, ¿verdad? Con fuerza. A la primera oportunidad tratarían de matar a su jefe. Pensamos en los malos como un grupo organizado, fieles, con códigos, que los respetan. De bueno, ese no es el concepto de maldad. En ese lugar no habrá ese tipo de fidelidad o lealtad, porque solo hacen de continuo el mal y están completamente privados del bien. Imagínate un lugar así. Eso es lo más terrible que te podría pasar. Y ahí estarás para siempre, para siempre. Ahora, pregunta, Hitler va a estar ahí, ¿verdad? No tenemos evidencia alguna de que Dios le haya dado arrepentimiento. Históricamente se sabe que el cuerpo que encontraron no era de él, ¿verdad? Algunos estiman, por evidencias que estuve leyendo un documental hace unos meses, que probablemente se fue a Argentina. En Argentina he encontrado comunidades exclusivamente de alemanes. Dicen algunos, allá se fue Hitler y siguió viviendo. Ok, pero llegará al juicio del gran trono blanco. Pregunta, si una persona, volviendo a hablar de los mayas, llega un maya y llega Hitler, van a ser juzgados según sus obras. ¿Recibirán el mismo castigo? ¿Sí o no? A ver, hablemos de justicia. Todo pecado es abominable a Dios. Todo pecado es maldad. ¿Pero hay grados de maldad? Sí. Fíjate lo que dice Mateo 11, 20 al 24. Dice, entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Capernaum, acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, ésta habría permanecido hasta el día de hoy. Pero te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Así que sí hay castigos graduales, según lo que hiciste. Ahora, Lucas 12, 42 al 48. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzará a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y aquí está muy claro el final. Aquel que hizo lo malo, pero sabía poco, se lo azotará, pero no tanto como el que sabía y no lo hizo. Así que mientras más conoces de Dios, si no lo haces, mayor será el castigo para ti. Eso es lo terrible de las cabras locas, de los que piensan que son ovejas de Cristo, pero en realidad son cabras, y se autoconvencen de que son ovejas, aunque sus obras demuestran lo contrario. Y piensan que porque llegaron a hacer cosas buenas, quizás muchas más cosas buenas que los que nunca conocieron de Dios, entonces se les va a aligerar el castigo, porque hicieron muchas cosas buenas, pero lo que la Biblia dice es que es al revés. Mientras más sabes y no lo hiciste, más duro será el castigo para ti. Entonces no debería sorprendernos que si ponemos un extremo como Hitler, alguien, un falso maestro, recibirá muchísimo mayor castigo que él,
según toda la información y todo el conocimiento que llegó a tener de Dios. Así que es terrible, es terrible. Dios juzgará con justicia a todos los que no son de Él. Y después de eso, los que son de Cristo entrarán a la nueva Jerusalén. Apocalipsis 22, 1 al 4. Dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Nota el contraste. Juicio del gran trono blanco, la nueva Jerusalén. Sufrimiento eterno, gozo, alegría, felicidad eterna. Los que no son de Cristo, Apocalipsis 22, 6 al 8, también me dijo, ya todo está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Ahora, en este punto, imagínate, tú estás viendo la Nueva Jerusalén. Si tú sigues leyendo Apocalipsis, viene la descripción de lo que ahí va a haber. Pero al mismo tiempo, tus amigos, tus familiares están en el lago de fuego y jamás van a dejar de sufrir, mientras que tú jamás vas a sufrir. Y aquí surge una pregunta y para muchos una acusación. ¿Cómo pretende Dios que yo esté feliz si mis seres queridos están en el lago de fuego? ¿Se entiende? Hace poquito me tocó escuchar un comediante estadounidense que estaba precisamente haciendo su rutina basado en eso. Él decía que a él lo educaron de forma cristiana, está entendiendo que hay un cielo y un infierno, y dice, pero hay algo que no me hace sentido, que Jesús me va a salvar y me va a llevar al cielo, dice él. Desde ahí ya se empezó a equivocar. Me va a salvar y me va a llevar al cielo, y él espera que esté feliz, mientras que mi madre y mi abuela van a estar en el lago de fuego. Y él decía, imagínate, Jesús va a venir y va a decir, ¿cómo están todos? ¿Les gustó? ¿Qué tal los muebles? Dice él. ¿Felices? Y decía, no, ¿cómo voy a estar feliz? ¿Cómo esperas que esté feliz si sé que mi madre está ahí? Y él en su imaginación piensa que Jesús se queda sin respuesta. Y dice, oye, pero mira, mira tus vestiduras blancas, mira esta bonita arpa. Y le dice, a mí no me importa eso, no entiendo cómo tú puedes planear esto, ¿cómo esperas que yo esté feliz? Mientras mi madre está allá. Y él en su mente se imagina que Jesús le dice, le voy a decir a mi papá, y él dice, sí, dile a tu papá, no me importa. Y todos riéndose. Y trae eso a su rutina de la comedia porque es una idea muy generalizada. Es absurdo pensar que alguien va a estar feliz, dice. Entonces, ¿qué respondemos a eso? ¿Tú vas a estar feliz o no? ¿O no sabes? Mira, bíblicamente la respuesta es muy sencilla. Apocalipsis 22, 4. Dice, Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Así que, bíblicamente, oye, ¿yo voy a estar sufriendo? No, aquí dice que no habrá más llanto, no habrá más lamento, no habrá más dolor. Nadie va a estar lamentándose por eso. Esa es la respuesta bíblica simple. Ok, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo voy a estar feliz? Ahí dice que ya no va a haber lamento, ni lágrimas, ni dolor. Pero ¿cómo explico eso? Por eso algunos dicen, te va a borrar la memoria. Como Men in Black.
Que veas ahí el instrumento, te flashea y ya no te acuerdas, oh, estoy en el cielo, genial. Y dice, por eso ya no vas a sufrir, porque no te vas a acordar de tu mamá. Bueno, eso no me parece que sea una respuesta bíblica. No creo que explique para nada lo que la Biblia enseña al respecto. Ahora, ¿qué decimos entonces o cómo podríamos decir con toda certeza que a pesar de que tengamos familiares cercanos, vamos a poder estar felices? Bueno, creo que en la Biblia hay un caso similar, no nada más uno sino varios, pero uno muy explícito, el caso de Nadab y Abiú, dos de los hijos de Aarón, que el día que se estrenaron como sacerdotes, el día de la enorme festividad donde todo el pueblo estaba viendo lo que los sacerdotes estaban haciendo, Dios lanza fuego del cielo y los mata en un instante. Levítico 1, 1 al 3 dice, pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues él no se lo había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante él. Moisés le dijo a Aarón, de esto hablaba el Señor cuando dijo, entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad, y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón guardó silencio. Está todos felices, el tabernáculo estaba terminado, estaban usándose por primera vez todos los instrumentos. ¿Es el momento en que Dios ocuparía ese lugar para habitar entre los israelitas? Y a Nadab y Abiú, muy probablemente porque estaban alcoholizados, si tú analizas el texto con detalle, se les ocurre hacer algo que no estaba en lo especificado por Dios. Es decir, están ante todo el pueblo, Dios dio instrucciones y estos dos dicen, vamos a hacer esto porque queremos. Se rebelan contra lo que Dios había estipulado. Esos sacerdotes, hijos de Aarón, eran los representantes de Dios ante el pueblo. Eran quienes iban a instruir la ley al pueblo. Ellos representaban al pueblo ante Dios. Y descaradamente se rebelan contra lo establecido y tratan de hacer lo que ellos quieren. El mismo problema de Adán y Eva. Tienen reglas explícitas y dicen, no, yo voy a hacer lo que yo quiero. Y en ese momento los consume, les quita la vida. ¿Cuál fue la reacción de todo el pueblo? Algo similar pasó cuando David estaba transportando el arca y Usa llevaba el arca en la carreta. Los animales de carga tropezaron, la carreta se mueve, el arca se va a caer, Usa toca el arca y Dios lo mata en ese instante. Lo fulmina. ¿Por qué? Estaba prohibido siquiera tocar el arca. Y Usa lo hizo. Dicen, oye, pero tuvo una buena intención, ¿no? Evitar que se cayera. Usa pensó que era mejor tocarlo, desobedecer a Dios, que permitir que el arca cayera. Es decir, el fin justifica los medios. Sí, Dios dijo eso, pero no me importa. Yo creo que esto es lo más apropiado. Y en ese instante lo mata. ¿Qué pasó con toda la fiesta que tenían? Porque iba David danzando. Es más, su esposa se molestó tanto porque cuando David danzaba, se le veía la ropa interior. Digo, no existían los pantalones, ¿verdad? Todos usaban una especie de túnica. Y si vas a andar corriendo y saltando, te la levantabas. Y en el salto y la emoción de David, pues se veía de más. Y como era de esperar, su esposa estaba bien enojada, ¿verdad? Toda esa festividad y la manera en que David le gustaba expresar su alegría, en ese momento se acabó. Y David se enojó mucho. A Dios no le importó arruinar el momento con los hijos de Aarón, no le importó arruinar la fiesta cuando David, y no nada más pasó eso en el Antiguo Testamento, también pasó en el Nuevo Testamento. Hechos 5, 1 al 11. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Está hablando de la iglesia en Jerusalén. Muchos empezaron a ver necesidad entre la gente
los que se habían hecho cristianos, y entonces vendían terrenos que tenían y lo que ganaban lo ponían a los pies de los apóstoles. Decían, administrenlo para suplir las necesidades que hay entre todos los que estamos aquí. Eran aproximadamente, contando mujeres y niños, más de 5,000 personas. Y Ananías y Zafira dicen, nosotros también vamos a ayudar, pero no vamos a darlo todo. Pero todos van a pensar que sí. Por ejemplo, Bernabé, el nombre Bernabé, su apodo, porque no era su nombre real, se lo ganó después de que vendió unos terrenos y puso el dinero para los pobres. Y le apodaron Bernabé. Ananías y Zafira dicen, pues vamos a también tener una buena estima, una buena posición en la congregación cuando todos vean que hicimos lo mismo que Bernabé. Pero ellos dijeron, pero es mucho dinero, así que les vamos a dar la mitad, pero tú no digas nada. Bueno, tratan de engañar a la congregación, tratan de engañar a Dios. Versículo 3, Ananías le reclamó a Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella. Por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Entonces Dios es el mismo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Haces las cosas mal, muchas veces Dios tiene paciencia y te tolera. Ya sea porque estás ordenado a salvación o porque se va a glorificar por medio del castigo que te va a dar por tolerar esa maldad. ¿Verdad? Pero la paga del pecado es la muerte. Con los hijos de Aarón, con Usa, y hay más personajes que murieron calcinados por Dios en un instante, justo al pecar. Entonces, en el caso de Nadab y Abiú, ¿cómo crees que se sintió Aarón al ver que sus hijos murieron en ese instante? ¿Qué crees que le ordenó Dios hacer al respecto? Levítico 10, 6 al 7. Luego Moisés le dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar. Tenía 4 hijos, murieron 2, le quedaron 2. Dice, no anden ustedes con el pelo despeinado, ni se rasguen los vestidos. Así no morirán ustedes, ni se irritará el Señor contra toda la comunidad. Sus hermanos israelitas harán duelo por el incendio que produjo el Señor, pero ustedes no vayan a salir de la tienda de reunión, no sea que mueran, porque el aceite de la unción del Señor está sobre ustedes. Y ellos hicieron lo que Moisés les dijo. Ahora, están muertos Nadab y Abiú, y Moisés le dice, no andes con el pelo despeinado, ni te rasgues los vestidos, si no mueres. ¿Cuál es la conexión? Bueno, culturalmente, andar con el pelo despeinado, dice el comentario de Licots, era la costumbre de los dolientes dejarse crecer el cabello y dejarlo de manera desordenada y salvaje sobre la cabeza y la cara. Era una forma en que manifestabas que estabas muy dolido. Pues algo te dolía mucho, te despeinabas. ¿Qué le dijo Dios a los sacerdotes? A Aarón y a los 2 hijos que quedaban vivos, ustedes no van a andar despeinados. ¿Cómo? A ustedes no les debe doler esto. Como el dolor es un sentimiento, es una emoción, otra vez los efectos especiales. ¿Cómo explicas? Le está diciendo, no puedes tener el pelo despeinado ni rasgar los vestidos. Comentario de Licots. Esta era otra manifestación ordinaria de dolor y duelo. Ustedes no pueden hacer duelo por sus 2 hermanos que acaban de morir. En ese mismo instante les dice, no pueden hacer duelo por ellos, no pueden ser como aquellos que dicen, se murió mi hijo, y entonces se entregan al dolor y la desesperación.
¿Por qué no? Porque Dios hizo justicia. Fíjate bien, tienes al sumo sacerdote que ve que sus hijos están haciendo lo malo y Dios en ese momento los juzga culpables y les quita la vida. Y Aarón, supongamos que se pusiese a llorar y a gritar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué implicaría eso a la vista de todo el pueblo? Que Aarón no está de acuerdo con lo que Dios hizo o que Dios exageró con lo que hizo. Pero si Dios es justo y castiga con justicia y tú te quejas de eso, haces a Dios injusto. ¿Me explico? Si tú entendieras lo que es la justicia y ves que la justicia se aplica, el parentesco que tengas con el acusado no te debe llevar a pensar, concluir que Dios exageró, que Dios hizo algo que no correspondía. ¿Me explico? Uno de los primeros problemas que tenemos para entender cómo estaremos felices en aquel entonces es que no conocemos a Dios. Desconocemos su santidad. Todo lo que Dios ha hecho tolerando la maldad y cuando haga justicia, ¿por qué te quejarías? Si tú tienes un hijo o padre o madre que les hablaste de Dios, rechazaron el Evangelio, se empecinaron a hacer lo malo, en hacer daño a sí mismos, en hacerle daño a otros. Siempre que tuviste oportunidad, les hablaste. No les interesó, ellos decidieron hacer lo malo y llega el día en que serán juzgados. Ahora, recuerda que tendremos un cuerpo glorificado. Y el propio apóstol Pablo dijo, ahora vemos como por un espejo. Y los espejos de aquel entonces no son como los espejos modernos, ¿verdad? Normalmente se usaba bronce o algún otro metal que ayudaba a ver un reflejo, pero no era tan fiel como los espejos modernos. Dice, ahora vemos como por un espejo, pero cuando llegue ese día, entonces lo veremos tal cual es. Nuestra capacidad de comprender a Dios y su justicia ahorita es muy limitada. Piensa que un juez justo condena a un violador que mató a una niña pequeña y alguien se pone a quejarse y a llorar porque no puede soportar que eso haya pasado. Y aquí en este mundo decimos, bueno, pues sí es su mamá, ¿verdad? Pero cuando conoces a Dios y ves que hace justicia y tienes el cuerpo glorificado, que no peca, que no hace daño, ¿qué te debe de provocar el hecho de que Dios haya justicia? ¿Dolor y pena o confianza en Dios? Ese es el problema con el manifestar el dolor que Dios le prohíbe a los sacerdotes. Y luego es explícito más adelante con la ley para el sumo sacerdote. Dice Levítico 21, 1 al 12. Dice, el que sea elegido sumo sacerdote entre sus hermanos y sobre cuya cabeza se haya derramado el aceite de la unción y a quien se le haya conferido autoridad para llevar las vestiduras sacerdotales, no deberá andar despeinado ni rasgarse las vestiduras. No entrará en ningún lugar donde hay un cadáver. No deberá contaminarse ni siquiera por su padre o por su madre. No saldrá del santuario para no profanar el santuario de Dios, porque ha sido consagrado mediante el aceite de la unción divina. Yo soy el Señor. El sumo sacerdote, que vería muchísimas penas de muerte aplicadas, Dios te dice, él no puede hacer duelo. ¿Por qué? Porque él es el representante de Dios. Él sabe que Dios está administrando justicia. Él sabe que el que muere es culpable y él debe entender la santidad de Dios y la maldad del hombre. Yo sé que aún en este cuerpo es difícil comprenderlo, pero se reduce en tres cosas. Si no puedes entender cómo vas a poder estar bien, que no conoces a Dios, no te conoces a ti mismo, con la maldad del hombre, y no tienes el cuerpo glorificado. Pero cuando veamos a Dios tal cual es, la revelación que tenemos de Él va a ser muy diferente. Tendremos un cuerpo que no peca. Comprenderemos la justicia de una manera mucho más profunda que lo entendemos. Y en ese momento seremos plenamente conscientes del dolor y la maldad que trae el pecado. De manera que cuando Dios administre justicia, no sufriremos como sufren los que no tienen esperanza, como los que no conocen a Dios.
cuando Dios haga justicia. Aunque suene difícil creerlo ahora, nos deleitaremos en la justicia de Dios, porque Dios habrá exterminado la maldad para siempre. Entonces tengamos mucho cuidado en la manera en que expresamos nuestro dolor, porque nos pasa a todos. ¿Quieres algo? Dios dice que no y lloras y te quejas. Y ya no quieres ir a la iglesia y ya no quieres servir. ¿Qué implica eso? ¿Que tú eres más sabio que Dios? ¿Que Dios comete un error al decirte que no? ¿Que tú tienes un mejor plan que Dios? Eso es absurdo. Qué difícil es entender que un no de Dios es lo mejor para ti. Y que al recibir un no como respuesta deberías estar feliz. ¿Por qué no estás feliz cuando recibes un no como respuesta? Porque amabas más eso que quieres que a Dios. ¿Se entiende? Ahora, si lo puedes entender en ti mismo, amas más lo que quieres que lo que Dios quiere. Amas más la idea de lo que tú vas a sentir y disfrutar que lo que Dios va a hacer que tú experimentes. Amas más satisfacer tus deseos que a Dios. Y por eso te duele. Por eso te enojas. Pero si amáramos a Dios perfectamente y le digo, Señor, quiero esto, me lo das, y me dices que no, y me dice que no, yo diría, gracias, con mucha alegría y felicidad, gracias. Porque si yo supiera lo que Dios sabe, también me hubiera dicho que no. Y si Dios solo hace lo que es mejor para mí, debería estar feliz porque no me dio eso que yo quería. Y feliz porque me permite ver que eso no es lo mejor. Así que hay algo mucho mejor para mí. ¿Se entiende? Fíjate bien cómo nuestras emociones nos traicionan. En lugar de decir, Dios, confío en ti, decimos, ay, pero ¿por qué? Porque Él sí. ¿Por qué Él sí? Y yo no. Yo trabajo más. Yo me esfuerzo más. Yo estudié más. Yo oro más. ¿Qué es eso? ¿Qué pone en evidencia eso? Una rebeldía contra la perfecta voluntad de Dios. El problema no es Dios. El problema es que yo no acepto lo que Dios ha decidido. ¿Se entiende? ¿Por qué dice la Biblia que no corregir al hijo es odiarlo? Las mamás, sobre todo, son las que más chiflan a sus hijos, ¿verdad? Y más cuando son hombres. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? Las mujeres no van a decir amén. Ok. Lo ama tanto que lo deja hacer lo que él quiere. Entonces pregunto yo, ¿lo ama? No. La Biblia dice, no, aborreces a tu hijo. Y surge una lucha. ¿Cómo que lo aborrezco? Lo amo tanto que quiero que esté feliz. Bueno, precisamente ese amor que tú tienes no es hacia tu hijo, sino la idea que tú tienes de qué va a sentir tu hijo. Y de cómo te vas a sentir tú cuando veas que tu hijo está así. De manera que no lo estás amando a él, sino tu propia idea y tu propio deseo. Y lo que tú deseas experimentar cuando lo veas feliz. Pero no estás pensando en él, porque si pensaras en él, lo castigarías, lo regañarías. Así que ahí que se revela nuestra pecaminosidad. Que aunque se disfraza de un buen deseo, es que es mi hijo y lo amo, realmente no es a tu hijo al que amas, sino a ti misma con lo que estás haciendo. Ahora piensa, en el día del juicio del gran trono blanco, ay, me duele que están ahí, se revela exactamente el mismo problema. Porque eso es lo correcto, eso es lo justo. Si eso no estuviese pasando, habría maldad e injusticia. Dios no estaría reinando. Si realmente amaras a Dios completamente, estarías contento de lo que está pasando a pesar de quienes son los que están siendo castigados. ¿Se puede entender? Por eso este cuerpo de muerte nos juega en contra siempre. Siempre nos juega en contra. Por eso es tan grave y peligroso que te guíes por tus emociones. Lo quiero tanto que voy a hacer esto. Me siento tan bien que significa que estoy bien con Dios. Esta paz me dice que ando bien.
No es cierto. La carne, dice la Escritura, es opuesta al Espíritu. A eso me refiero con el cuerpo glorificado. ¿Cómo entenderemos que vamos a ser felices a pesar de que seres queridos estaban ahí? Bueno, porque el cuerpo glorificado no nos juega en contra. Ama lo que Dios ama. Aborrece lo que Dios aborrece. Y la Biblia es clara que Dios aborrece al impío todos los días de su vida. Y cuando tengas el cuerpo glorificado, vas a aborrecer lo mismo que Dios aborrece. La maldad y los que hacen el mal. De manera que es imposible que en ese día tú estés diciendo, ay, pobrecito. Porque tú vas a entender claramente porque es justo que esté ahí. Por eso aclaré, es difícil entenderlo ahora, porque tenemos muchas cosas en contra. La Biblia dice, no confíes en tu corazón, haciendo referencia al centro del hombre, donde piensa, donde está su voluntad. No confíes en tus ideas, eso es. No confíes en tus pensamientos, no confíes en tus deseos, no confíes en lo que sientes, no confíes en tus emociones. La palabra de Dios es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. No lo que siento, no lo que pienso, lo que dice la Escritura. Pero en aquel día eso ya no va a ser un problema. La mente de Dios, la mente de Cristo estará aquí. Veré las cosas como Él las ve. Entonces no habrá ningún problema, porque lo que estará pasando es perfectamente justo. ¿Se entiende? Entonces, con esto marcamos el fin del regreso de Cristo. Creo que hay más información, ¿verdad? Pero no es lo que nos compete en el tema. Y había dicho anteriormente que pasaríamos inmediatamente después de esto a estudiar el Espíritu Santo. Pero quiero hablar un poco más sobre Jesús, sobre lo que Jesús dijo de sí mismo, cuando dijo yo soy la puerta, cuando dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Si ya estamos estudiando acerca de las obras de Cristo, creo que es el momento de continuar con lo que Jesús dijo de sí mismo, y al terminar eso, ahora sí pasamos al Espíritu Santo, pero habremos cubierto, no todo, pero una buena parte de lo que Jesús hizo y dijo de sí mismo. Entonces, si Dios lo permite, continuaremos estudiando acerca de Jesús. Y más adelante, según la gracia y misericordia que Dios nos dé, hablaremos del Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Hablar sobre esto del fin nos debe llevar a reflexionar seriamente con lo que hacemos con nuestras vidas, ¿verdad? A tener nuestros sentidos más alerta de cuándo estamos concluyendo porque nos agrada y cuándo estamos concluyendo porque la Escritura dice. Cuándo estamos siguiendo algo porque nos parece bien y cuándo lo estamos haciendo porque la Escritura dice. Tenemos enorme necesidad, los hijos de Dios, de conocer la palabra de Dios. Porque si no, es como si anduvieras a ciegas. Para que tú puedas ver claramente el camino que está delante de ti, tienes que conocer la palabra de Dios. Para poder distinguir entre qué es correcto e incorrecto, tienes que conocer la palabra de Dios. Ningún cristiano puede darse el lujo de ser negligente en el estudio de la palabra. Y tristemente es lo que más hace. La gran mayoría del problema de nosotros los cristianos es por ignorancia, porque no hemos escudriñado lo suficiente la palabra de Dios. Y el otro problema es que la sabemos, pero no lo queremos hacer. Así que necesitamos negarnos a nosotros mismos. Estas dos cosas son básicas. Ninguno puede decir, bueno, me gusta ver los temas del fin porque sé que yo me voy a salvar. Digo, es bueno que pienses así, porque eso es lo que la Escritura afirma. Pero si eso te lleva a relajarte, a decir, al cabo yo ya soy salvo, y no estás alerta, y no estás velando por tu santidad, y no estás velando por no descuidar el estudio de la palabra, vas a estar en serios problemas, vas a empezar a dudar de quién eres, vas a empezar a enredarte en pecados que no deberías enredarte. Y muchas veces ese es el camino que los lleva a revelar que nunca fueron ovejas. Por eso la Biblia advierte, el que piensa estar firme,
mire que no caiga. Con mayor razón debemos estudiar, sabiendo que a quien más se le da, más se le demanda. Bueno, pues entonces estudio menos. No, porque mientras más conoces a Dios, más puedes descansar en Él. Mientras más conoces a Dios, más fácil va a ser elegir el camino correcto. Mientras más conoces a Dios, más claro va a ser la distinción entre el bien y el mal. Acuérdate del siervo infiel que dijo, yo sé que tú eres muy estricto, así que no me arriesgué. Bueno, por eso fue echado con los incrédulos. No tenemos otra opción más que estudiar. Mientras más sabemos, más conscientes somos de lo que ignoramos. Por eso ninguno que estudie la palabra de Dios y que esté haciéndolo correctamente se puede envanecer. Lo digo también como advertencia. He conocido muchos casos de personas que dicen, voy a estudiar la palabra de Dios, y se meten y están bien enfocados y estudian, y luego los ves completamente envanecidos. Se extraviaron en el camino. Se les acaba la humildad. Se empiezan a sentir hechos a mano. Ahora todos los ven mal y a todos les quieren decir que están mal. Ya hiciste las cosas mal. Te desviaste. Porque mientras más sabes, más consciente eres de lo mucho que no sabes. Por eso la Escritura afirma que antes de la sabiduría está la humildad. Entonces, si tú estás estudiando y estudias bien, no te vas a volver a ser arrogante. No te vas a ser arrogante, no te vas a creer especial. Al contrario, más te vas a humillar ante tu Señor. Pero el que empieza a leer y envanecerse, demuestra que no está haciendo lo correcto. Y no está entendiendo lo que lee. No se trata de acumular conocimiento. Se trata de convertirlo en sabiduría. Y entonces seremos siervos buenos y fieles, como dijo Jesús. Que en lo poco fuimos fieles y en lo mucho nos pondrá. Esa es nuestra esperanza. Así que vamos a orar. Señor, muchas gracias por la enorme paciencia que has tenido para con nuestras vidas. Porque si no fuera por tu obra nosotros, Señor, compareceríamos en el juicio del gran trono blanco y no tendríamos excusa. Si no fuera por tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos, haciéndonos ver lo que es correcto a tus ojos. Si no fuese por tu disciplina, Señor, seríamos como esos que dice la palabra que una vez iluminados fueron destruidos. Seríamos como los apóstatas, Señor, que asegurando tener la verdad, te estaríamos negando con nuestras acciones. Ayúdanos, Padre, a ser como debe de reconocerse a un buen árbol. Dice tu palabra que al árbol lo conoces por sus frutos. Danos el testimonio a nosotros mismos de los frutos que estamos dando. Danos el testimonio por medio de nuestros hermanos, por medio de los que están con nosotros, de los frutos que estamos dando. Queremos ser obreros que no tienen de qué avergonzarse, porque usan correctamente la palabra de verdad. Ayúdanos, Señor, a avanzar, porque pecamos, porque tropezamos, y a veces una y otra vez en el mismo error. Ten misericordia, Señor, y cámbianos. Abre nuestra mente para que podamos entender que nosotros no tenemos poder para cambiarnos a nosotros mismos. Ayúdanos a ver que necesitamos acudir a ti, saber más de ti, conocer más de ti, Señor. Ayúdanos a crecer en santidad, a morir a la carne. Ayúdanos, Señor, a mantener la esperanza del día final que llegará, pero mientras tanto, a trabajar arduamente por el reino de Dios y su justicia. Ayúdanos, Padre, a hacer luz en las tinieblas. Aunque el mundo aparentemente goce y disfrute, ayúdanos a revelar cuál es la verdadera felicidad. Ya sea que tengamos salud o no, ya sea que tengamos dinero o no, Señor, que sea claro y evidente que tú eres nuestra felicidad. Servirte a ti es la mayor felicidad. Ayúdanos a ser congruentes. Que lo que decimos, Señor, hagamos. Ayúdanos, Padre, a testificar de ti con sabiduría, de forma amena y de buen gusto, sabiendo que el día está cerca, dice tu palabra.
Ayúdanos, Padre, a tener conciencia de lo que viene, para nosotros humillarnos más, buscarte más, buscar ser mejores administradores cada vez, y a la vez advertir sobre el juicio venidero a los hombres. Ayúdanos a aprovechar toda oportunidad para hablar de ti, aprovechar toda oportunidad para hablar del Evangelio, Señor. Danos la sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo callar, para saber qué decir en el momento en que pueda testificar de ti. Ayúdanos, Señor, en todas las cosas, porque si no estamos perdidos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas, si es que las hay. ¿Sí? Ya hay preguntas. Muy bien, le dedicaremos como máximo 15 minutos a tratar de responderlas. El tiempo empieza a correr cuando empiezo a leer, ¿verdad? Dice, primer pregunta, Marta Pilar, pastor, buenos días, bendiciones. ¿Por qué en Apocalipsis 22 y el 13 salta 4, 5 y 6? Gracias, bendiciones. No, porque si, no sé si pusiste atención, pero primero leí 4, 5 y 6. Y luego ya leí 2, el 3 y los que faltaban. Entonces no me lo brinqué, sino que leí primero para hablar sobre el reino milenial, sobre los 1000 años que reinaríamos, y luego continué con el resto de los versículos. Siguiente, Ramírez Jacet dice, buenos días, pastor, ¿cómo es posible que Satanás, sabiendo que nada creado puede vencer a Dios, incluyendo los seres humanos que se unen a él, quiera atacar a Dios? ¿Qué gana con eso? ¿Y qué hay con aquellos que cauterizan su conciencia y creen que matar o robar es normal? Como aquellos que dicen que roban por causa del hambre y justifican eso. Bueno, la Escritura dice en Romanos 1 que por cuanto no quisieron tener en cuenta a Dios, los entregó a sus mentes reprobadas, a sus mentes depravadas. Que leímos también que profesando ser sabios, se hicieron necios, ¿verdad? Gracias. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ese es el punto más claro de alguien que ha sido entregado a sus deseos, que pierde toda conexión con un sano razonamiento. Cuando alguien dice, yo sé que esto está mal, pero lo hago por una buena razón, no le quita lo malo, ¿verdad? Sigue estando mal lo que hizo, pero se justifica a sí mismo. Encuentra una manera de explicar que lo que él está haciendo en realidad no está mal o no está tan mal. Pero esa es la vanidad de su mente, que se considera tan sabio que puede hacer esta especie de malabares y concluir cosas irracionables que a él le parecen coherentes, ¿verdad? Casi siempre lo ves con el dilema de Robin Hood. ¿Robin Hood era bueno o era malo? Y te vas a encontrar que era bueno, muy bueno. ¿Por qué? Porque le robaba a los ricos que eran malos para darse a los pobres que eran buenos. ¿Pero robar es pecado? Sí, pero se lo daba a los pobres. ¿Pero es pecado? Sí, pero para los pobres. Y ahí ves cómo están cegados. Robin Hood no era un buen personaje, era un ratero. Independientemente de lo que haga con el dinero, ¿verdad? Pero para muchos es un prototipo de héroe. Ahí está la necedad del mundo. Hay hombres que se sienten tan ilustrados, tan avanzados mentalmente, y algunos piensan que son más evolucionados que los demás, y llegan a concluir locuras como que un hombre es una mujer al mismo tiempo. Es necedad clara y evidente, y esa es la característica del que ha sido entregado a su pecado. Si Satanás es el principal de ellos, ya imaginará su razonamiento, ¿verdad? Que él dice, yo sé que soy un ser creado y conozco perfectamente la Escritura, y Dios ha cumplido todo lo que dice y también ha leído Apocalipsis, ¿verdad? ¿O crees que Satanás dice, no, ese libro no me meto, es muy complejo? Sabe mejor que tú y yo Apocalipsis porque tiene revelación que nosotros no tenemos. No en cuanto a lo que Dios va a hacer, pero sí en cuanto al reino de los cielos y cómo opera, ¿verdad? Y aún así, en su razonamiento dice, pero voy a ganar. Absurdo, absurdo. E incluso hay algunos que dicen, ya sabe que no va a ganar, pero quiere darle a todos una buena de problemas y llevarse a todos los que pueda. Y aún si dijeras, bueno, él sabe que no va a ganar, convenció a todos los demás que sí, por maldad nada más. Yo creo más bien que él está convencido de que puede lograr algo y porque su razonamiento es defectuoso. Si lo ves en los hombres naturales,
No creo que sea una excepción para los espirituales. Así que así es como entendemos la locura de este mundo. Marta Pilar dice, pido de favor si dejara un poco más los versículos. Bueno, eso no lo hago yo, ¿verdad? Eso es desde multimedia. De nuevo, Ramírez Hassel, ¿qué significa segunda muerte? Y el lago de fuego es interpretado literalmente. Bueno, eso lo respondí entre la predicación, ¿verdad? La segunda muerte es la separación de Dios. Y serán separados de Dios los que llegan al lago de fuego. Y ya vimos cómo el lago de fuego no necesariamente literalmente es fuego, porque es un lugar de densa oscuridad. Así que lo que podemos entender por las figuras y analogías bíblicas, el fuego es representado como juicio, las tinieblas como la maldad, es un lugar de juicio y de maldad. Juicio de parte de Dios, ¿verdad? Porque los va a estar castigando y torturando por sus maldades. Siguiente. Marta Pilar, ¿cuál es el significado de Bernabé? ¿Por qué se le cambió? Es consolador, si no me equivoco, y se le cambió porque donó dinero de los terrenos que vendió para los pobres. Siguiente, Dalila Pacheco, buenas tardes. Lo que menciona sobre lo que vivirá en el lago de fuego, lo que se vivirá en el lago de fuego, que harán lo malo aquellos condenados pensando en que habrá sufrimiento eterno. Mi pregunta es, ¿aquel que hace lo malo no crea en él satisfacción por hacer lo malo? ¿La satisfacción no será como alegría para él? ¿Cómo entender eso si se supone que no experimentarán atributos de Dios más que la justicia? Bueno, si consideramos lo que tú dices, Santiago dice que cada uno de su concupiscencia es seducido, ¿verdad? Haces lo malo y entonces pecas. Pero ninguno de los seres humanos podemos negar que cuando pecas es placentero. De hecho, esa es la trampa del pecado, ¿verdad? Es un placer efímero, momentáneo, dura muy poco y luego trae amargura, dolor y sufrimiento. No nada más al que pecó, sino a los que están cercanos a él, ¿verdad? Y a veces a muchísimos que ni siquiera eran cercanos y puede afectar generaciones enteras. Ahora, ese placer que es la trampa del pecado y que te seduce, no sabemos si seguirá presente en el lago de fuego, porque ya no hay nada que requiera llevarte a pecar porque tú eres en esencia malvado, ¿verdad? ¿Sentirán esa breve satisfacción al pecar? Probablemente sí, probablemente no. Pero no se trata de eso el castigo, sino del juicio de Dios sobre las obras que están haciendo ellos, ¿verdad? Ellos van a sufrir porque Dios, justo y soberano, va a estar haciéndolo sufrir, porque eso es lo justo. ¿Se entiende? Entonces, en cuanto a esos detalles minuciosos, de si en algún momento le darán un golpe a alguien y van a decir, sí, me dio mucho gusto, no lo revela la Escritura, ¿verdad? No podríamos saberlo. Y no voy a decir que un día lo sabremos, que yo no pretendo estar ahí, ¿verdad? Entonces, quizás le preguntaremos a Jesús cuando lo veamos, ¿verdad? Siguiente. Francisco, buenas tardes. ¿Será que cuando estemos en el cuerpo glorificado podremos cumplir con el mandamiento de amarlo a Él sobre todas las cosas, aún sobre nuestros seres queridos que no fueron salvados del lago de fuego? Sí, o sea, el amar a Dios por sobre todas las cosas implica que aborrecemos lo que Él aborrece. Y nuestro entendimiento y la revelación que tenemos de quién es Él y su justicia será mucho mayor al que tenemos, de manera que estaremos de acuerdo con Dios. Y si eso es una obra buena, nos deleitaremos en eso como lo bueno que es. Así que está asociado el hecho de que las capacidades que obtendremos con el cuerpo glorificado y que dejaremos de tener gracias al cuerpo glorificado. Siguiente, Tiffany Muñoz, buenas tardes. Menciona que amamos más lo que sentimos o sentiremos, pero mientras estemos en este cuerpo pecaminoso, ¿no podremos llegar a amar a Dios completamente aun si lo deseáramos? ¿No? El primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y ninguno lo puede cumplir. Porque aunque amamos a Dios, quizás puedes decir intensamente, pecas. Y cuando pecas, demuestras que te amaste más a ti que a Dios. Porque en lugar de complacer a Dios, te complaciste a ti mismo pecando. Así que lo que dice el apóstol Pablo, tenemos un cuerpo de muerte, ¿verdad? Somos unos miserables. Nunca en este cuerpo mortal podremos amar a Dios como debemos amarlo. Pero en el cuerpo glorificado, como ya no peca, y no amar a Dios con toda tu alma, todas tus fuerzas, toda tu mente es pecado, implica que en el cuerpo glorificado
amaremos a Dios con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Eso solo lo podremos lograr hasta que estemos en la resurrección. Siguiente, Rosa Ramírez. Buenos días. Si nuestros familiares no quieren saber nada del cristianismo porque ellos son católicos romanos y no quieren dejar de hacer las mismas tradiciones que les heredaron sus padres, ¿me pedirá cuentas a Dios a mí por no insistirles del Evangelio? No, es decir, en ningún momento estamos llamados a insistir con el Evangelio. Hay algunos que citan que Pablo le dice a Timoteo que a tiempo y a destiempo esté con la palabra de Dios, ¿verdad? Pero eso es para la iglesia. Eso es el consejo pastoral para cómo debe de estar instruyendo la congregación. En ninguna manera la Biblia nos dice que estemos insistiendo al incrédulo. De hecho, lo puedes ver cuando Jesús mandó a los 12 o a los 70, que Jesús les dijo, si llegan a una aldea y no lo reciben, salgan de la aldea, sacúdanse el polvo en señal de desprecio y avancen a la que sigue. Sacudirse el polvo y decir, mira, no quiero nada con ustedes, ni siquiera la tierra de donde viven. Judas dice que tratemos de salvar a los que podamos, pero aborrezcamos aún la ropa que traen puesta. Entonces, no estamos llamados a insistirle a alguien, ándale, ándale por favor, ándale, dale una oportunidad a Jesús, ándale, tu vida va a ser mejor. No. ¿Aprovechamos todo momento oportuno? Sí. O sea, yo le puedo decir a una persona, oye, ¿tú qué eres, cristiano o qué? A mí no me interesan esos temas. Ok. Y ya. Cuando surge la oportunidad, oye, que la bestia y el anticristo, y vuelvo a meterme ahí, ¿verdad? ¿Sí sabías que el anticristo también va al infierno? A ver si le llama la atención. Y dice, ¿cómo? Ahí entro, ¿verdad? Sí, lo va a estrenar. ¿Tú pensabas que ibas a andar de fiesta en el infierno? No. Ellos van a estar sufriendo. Y fijas a ver si pone interés o atención. A mí no me importan esas cosas. Está bueno. Oye, tengo un problema, ¿qué me aconsejas? Le voy a volver a aconsejar bíblicamente. Voy a tratar de llevarlo otra vez al Evangelio. ¿No le interesa? Ok. Yo no sé si he sido elegido para salvación o no. Lo que puedo concluir ahorita es que hoy no. ¿Verdad? Quizás mañana sí. Quizás en el mes que viene, ahora sí es su día. Yo no lo sé. Por eso voy a aprovechar todo momento oportuno que tenga. Pero en ninguna manera estamos llamados a insistirle a la gente de que por favor acepte a Jesús. O ándale, arrepiéntete, ándale, te voy a castigar si no te arrepientes. El Evangelio no es a fuerza. El nuevo nacimiento es una obra de Dios y es una obra soberana. Lo hace cuando Él quiere y si quiere. Así que si entendemos bien eso, podemos comprender que la insistencia en ninguna manera es parte de predicar el Evangelio. Siguiente, Marta Pilar, lo bueno es sembrar la semilla y que ellos tomen sus decisiones. No puedo seguir queriendo traer a mi prima en el ministerio, yo hice lo que pude y los demás se decían, bueno, no es pregunta, ¿verdad? Es un comentario. ¿Ya no hay más preguntas? No, ¿verdad? Ok, bien. Terminamos entonces con la sesión de preguntas. Así que bueno, es todo. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana.